primero con el resumencito, ¿listo? Nosotros en la clase pasada hicimos el resumen acá no, lo que vamos a hacer aquí afuera, este es el ejemplito que vamos a trabajar. Miren que hay una lente que está por dentro de una superficie. Por fuera, y esto y esta ecuación es muy poderosa, sirve para como tal. Lo que cambia es la definición de los focos, ¿cierto? Entonces acá vamos a estudiar esta definición del foco, del FI y del FO, cómo cambian en el sistemita que vamos a estudiar, y la definición del aumento o la magnificación. Listo, entonces, ¿qué es una lente delgada? Es como el sistema que trabajamos la clasecita pasada, ¿cierto? Pero la diferencia es que uno no lo exagera tanto. Entonces, supongan que esta cosa así como achatada, como si esto fuera una barra de, ¿qué cosa? De vidrio. Supongan que este sistema yo lo empiezo a pegar muchísimo, 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 de forma tal de que este vértice y este otro vértice se empiecen a pegar, que se peguen, que se peguen, que se peguen, que se peguen. Así, listo. Uno podría, por ejemplo, en este dibujito, hacer que súper recontrapegados. Entonces eso es una lente delgada, donde los dos vértices de los dos casquetes esféricos que hay están muy pegados para que la distancia que hay entre ellos dos sea despreciable. Pero pues como en el dibujo ya queda como tan estrecho y casi no se vería el problemita, entonces yo lo voy a dejar así como un poquitico grueso. Lo más importante de una superficie como esta es saber por dónde la luz incide, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer que a este sistema le llega la luz incidente de este ladito. Como él es un sistema que refringe, que transmite, que refracta la luz, entonces esta luz aquí se va a transmitir. Entonces para este ladito, esto va a ser el lado positivo, esto va a ser el lado negativo, y este va a ser el casquete S que la luz atraviesa de primera. Entonces yo a ese uno le voy a tener que definir un montonón de cosas, desde donde le llega la luz, hacia donde la luz se transmite. Voy a tener que definir su radio, voy a llamarlo simplemente R1, listo, pero hay que tener mucho cuidado cuando ya vaya a hacer el ejercicio matemático, porque R1, vean que en esa definición puede tener un radio positivo o puede tener un radio negativo, listo, positivo o negativo. Este sistema va a tener un objeto para estudiar y él con la ecuación de Descartes me va a dar una imagen. Entonces voy a suponer esto. Voy a decir, vean, desde afuera la luz llega desde un determinado medio, entonces lo voy a llamar N del medio, y se transmite hacia la lente. Entonces yo voy a decir, vea, aquí afuera hay un índice de refracción de la lente, y aquí adentro, perdón, adentro de NL de lente y adentro NM de medio. Entonces, si a usted, por ejemplo, aquí le parece muy complicado analizar esta vuelta, la sugerencia mía es siempre haga un dibujito aparte para la superficie que usted va a estudiar y tenga en cuenta desde a dónde le entra la luz y hacia dónde la luz se transmite. Eso es lo que va a definir el N1. N1 es donde viva I, entonces esto sería N del medio, y NT sería a donde se transmita, N de la lente, ¿cierto? Eso define los índices de refracción. Y esto le recuerda cómo es el radio de curvatura. Entonces, esto es la forma del sector circular. Imagínese un punto para el centro de curvatura. Defina por dónde incide la luz, positivo, el lado contrario lo marca como negativo, y entonces así usted sabría si el radio R1 asociado al sistema C1 es positivo o es negativo. Listo, siempre esa es mi sugerencia. Bueno, vamos a poner toda esta vaina en la ecuación de Descartes. Entonces la ecuación de Descartes es la de la clase pasada, N1 sobre N1 sobre N2, N1 sobre P menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre el radio. Entonces este sería N1, N del medio, N2, N de la lente. ¿Cómo se llama mi objeto? Lo estoy llamando P. Me estoy inventando que por aquí yo tengo en un punto localizado con respecto a
toda la mitad de la lente, como ya no se mide hasta el vértice, sino que se mide hasta la mitad de la lente, entonces yo voy a decir con respecto a la lente a cuánto está localizado mi objeto, por ejemplo, listo. Entonces, n del medio sobre p, n de la lente sobre q, la resta es n1, nm menos n2, nl sobre r1. Entonces aquí lo peligroso es que ninguna distancia va a tener un signo. Ese signo lo voy a poner cuando yo resuelva todo mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo que resuelva todo mi sistema de ecuaciones? Y va, cuando usted tiene una lente delgada, positiva o negativa, y le pone un objeto, cuando la luz atraviesa toda la lente delgada, el sistema solo me entrega una imagen, ¿cierto? Que puede estar por aquí o puede estar por aquí, dependiendo de la posición en la cual se encuentre el objeto comparado con el foco. Entonces, como solo me da una imagen, debo analizar los dos casquetes, ¿cierto? El S1 y luego debo analizar el S2. Entonces, el S2 sería este otro casquete donde la luz aquí, esta que está transmitida, sigue viajando, se convierte en la incidente de la superficie S2 y a este lado estaría la transmisión, ¿cierto? Entonces, la luz transmitida estaría viajando afuera, que puede ser aire o que puede ser otro medio diferente, ¿cierto? Entonces, S2, la luz incidente llega desde dentro de la lente, se transmite aquí afuera al medio, esto sería mi lado positivo, esto sería mi lado negativo, y con esto yo ya sabría, si tuviera que analizar, por ejemplo, el radio de curvatura de este sector, ya sabría ese R2 qué signo colocarle, por ejemplo, ¿listo? Entonces, N1, la luz incide desde la lente. ¿Hacia dónde se transmite? Hacia el medio. Tiene un radio de curvatura R2 y lo diferente de este problema, ¿cierto? Es que la Q, por eso se llama sistemas compuestos, ¿cierto? Que tiene dos superficies, la S1 y la S2. Este sistema compuesto dice que la Q que me entrega la superficie 1, que yo llamé Q de la superficie 1, Q sub 1, este es el P de la superficie 2. Entonces, cuando uno plantea la ecuación de Descartes, le queda N1, N de la lente, N2, N del medio, P de este problema, o sea, P2, el P2 de este problema sería el Q anterior. Entonces uno como que arrastra esta señorita para acá, exactamente a la misma distancia. Uno dice, no, pero es que mire, yo la encontré respecto a este vértice, pero acuérdense que ese vértice es como estar parada aquí adentro en todo el eje de simetría de la lente, entonces esas distancias van a ser exactamente las mismas. Entonces la ecuación arrastra el Q anterior como un P nuevo, ¿cierto? Para dar un Q final. Entonces la ecuación acá se transforma en NL menos NM, ¿cierto? Sobre el radio de curvatura 2, ¿cierto? Y cada ecuacióncita tiene un aumento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el aumento de este sistema es el N1, NM sobre NL, el P de este problema sobre el Q de este problema, lo llamé Q1. Y el M de este sistema es N1, que es NL, N2, que es NM, el Q de este problema que se llama Q solita y el P de este problema que lo llamé P2, pero P2 es igual a Q1, ¿cierto? Entonces así ya tengo como las ecuaciones que me dan la información de toda mi lente delgada. ¿Qué tengo que hacer con esas dos ecuaciones? Esas dos ecuaciones se suman para componerme todo el sistema total, ¿cierto? O sea, esta ecuación que me da el análisis de la superficie 1, que me da una imagen, y esta otra ecuación que me da la segunda imagen, ¿cierto? O sea, la imagen final, se combinan para al final solamente darme una sola imagen, ¿sí o qué? Entonces, legalmente en mi proceso yo estoy encontrando dos imágenes, pero cuando hago la construcción, en realidad solamente tengo una sola imagen, la final, ¿cierto? Es como esto que les he mostrado hasta el cansancio, vean, ¿cierto? El lápiz o la flecha.
Entonces, yo tengo una lente convergente y tengo dos superficies, la S1 y la S2, pero miren que cuando este sistema me da a mí la imagen final, el sistema no me muestra Q1, me muestra la Q final final. Eso quiere decir que en realidad él coge la imagen intermedia, la vuelve el objeto de la siguiente superficie, pero a nosotros solo nos va a mostrar la imagen final. Entonces, cuando usted tenga un sistema así compuesto, lo puede hacer por pedacitos para determinar una imagen, volver al objeto de la siguiente y determinar la imagen final, o tratar como de simplificar el problema y convertir eso más bien en una lente delgada, ¿cierto? Y de esa lente delgada determinarle como, dado el objeto inicial, calcular la imagen final, ¿sí o no? Entonces, estas dos ecuaciones se supone que las tenemos que sumar, pues para que nos den como dado un objeto inicial, una imagen final, entonces hay que sumar estas dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces vean que este pedazo NL sobre Q1 está exactamente en esta misma ecuación y están con con signos diferentes. Entonces, cuando usted lo sume, esa imagen intermedia se cancela y la ecuación resultante es n del medio, sí o que sobre P, menos n del medio sobre Q, y me queda aquí una relación entre los radios de curvatura. Lo voy a sacar así, n de la lente menos n del medio, y como lo saqué de esta forma, pongo el que me quede primero positivo. Entonces acá R2 me queda positivo, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y se supone que esta es la primera ecuación de las lentes delgadas. Entonces esta es muy poderosa porque la expresé en función de NM, que va a ser como el índice de refracción del medio, y NL, que va a ser el índice de refracción de la lente. ¿Listo? Entonces, ya después usted lo pone numéricamente para que lo pueda simplificar. Entonces, por ejemplo, si es aire, esa ecuación se va a resumir así. ¿Cuál es el medio que rodea la lente? Es aire. Entonces, NM en esta ecuacioncita de la izquierda se me convierte en 1, ¿cierto? Y en este pedacito que hay acá se me va a convertir también en 1, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo fuera a aplicar esta vaina al ejercicio que vamos a hacer, entonces tendría que ver en el enunciado cuánto vale el índice de refracción del medio que estoy analizando, ¿listo? Entonces, la de arriba es muy poderosa porque va a servir para el aire, pero va a servir para cualquier otro medio que rodee la lente. ¿Listo? Cualquiera. Entonces las dos son súper poderosas. Pero como la estamos analizando pues como para aire, entonces vamos a simplificarla. Esta ecuación representaría como la ecuación 1 que, ay carambita, que hemos venido analizando en todos los sistemas, pero toda la ecuación 1 presenta ecuación de distancias y ecuación de focos. Entonces esta ecuación se puede ver de otra forma. Ah, bueno, de una vez saquemos la del aumento, ¿cierto? Entonces tengo el M1 y tengo el M2. Y en la clase total les enseñé el concepto del aumento o la magnificación en el tallercito, ¿cierto? Cuando, ay no fue pucha esto porque está pues tan tostado. Resumen. Aquí, si es este. En la clase pasada, cuando analizamos esta vaina del espejito, ¿cierto? Yo les mostraba que dada una flechita, uno iba arrastrando el tamaño de la flechita anterior para poder determinar el tamaño de la siguiente flecha, ¿cierto? Entonces aquí al final les dije que si uno llegaba y analizaba pues como este producto de los aumentos como tal, uno podía determinar la magnificación total y que eso le iba a dar cuál era el tamaño de la imagen final comparado el tamaño del objeto inicial. Entonces es lo mismo. En este problema
teníamos un espejo, teníamos una superficie refractiva, por acá teníamos la otra carita de la superficie refractiva, ¿cierto? Entonces teníamos tres aumentos. En cambio, en el que yo estoy analizando, imagínense que las dos caritas están pues pegadas, entonces tengo el M1 y el M2. Esos dos M's son los que me sirven para poder determinar el aumento total, ¿cierto? Entonces, esa misma justificación es la que uno aplica y coge aquí en superposición de M1 y M2 para poder determinar el aumento total. Entonces, yo debo coger de los dos sistemas, amarillito y verde, los dos aumentos para determinar mi aumento total. Entonces el aumento total es M1 por M2, ¿cierto? Entonces, cuando uno los multiplica, ellos vuelven y se simplifican. Vean, NM está arriba y aquí NM está abajo, entonces se cancelan. Aquí NL está arriba y NL está abajo, entonces se cancelan, ¿cierto? Y este Q1, ay, yo creo que acá me equivoqué, ¿cierto? Porque aquí es Q sobre P. En este pedacito de acá fue donde me equivoqué, porque el aumento, que la ecuación que yo estoy aplicando ahí es esta. El M es N1 sobre N2, el Q del problema sobre el P del problema. Entonces es N1, NL, N2, NL. Q de este problema se llama Q1 y P de este problema se llama P. Lo había escrito mal. ¿Listo? Entonces acá vean que este Q1 está en el numerador y este Q1 está en el denominador. Entonces al final solo me queda esta P que no se cancela con nada y esta Q que no se cancela con nada. Entonces por eso es que el aumento, la magnificación en una lente delgada simplemente es Q sobre P. Ya todo el final al final. Esto hace el análisis completo de la superficie 1 y de la superficie 2. ¿Listo? Entonces esta es como la, pongámosle, no sé, tercera ecuación. ¿Listo? Son tres, ¿se acuerdan? La de distancias, la de los focos y la del aumento o la magnificación. Y esto al mismo tiempo sigue siendo igual a HQ sobre HP. ¿Listo? Todos los aumentos en espejos, en superficies que transmiten la luz y en lentecitas delgadas son iguales a HQ sobre HP. Pues los aumentos sirven para ver cuánto crece la imagen en función del objeto. Pues crece, decrece o permanece del mismo tamaño. Ya saben como las tres características. Lo que cambia es este ladito. Entonces, en lentes delgadas es Q sobre P, ¿cierto? En superficies refringentes, N1 sobre N2, Q sobre P, pero siempre Q sobre P, ¿cierto? Y en el espejo es menos Q sobre P. Esos son como los tres aumentos que usted tiene que distinguir. Hay que aprender a distinguirlo de alguna forma. Ah, bueno, con menos para espejo, ¿cierto? El de la superficie refringente es súper fácil porque es el único que lleva N1 sobre N2, pero el del espejo, se suele confundir ahí con el de arriba. Entonces tienen que tener mucho cuidado por este signo negativo que tiene el espejo. Listo, recordar que con menos es para el espejo. Porque yo le doy las fórmulas, pero usted tiene que saber pues cómo distinguirlas, ¿sí o qué? ¿Para qué funcionan? ¿Para qué sirven? Perdón. Listo. Listo, entonces ya tengo dos ecuaciones, me hace falta la de los focos, entonces ahí viene la vaina, ¿cierto? ¿Cómo se calculan los focos? Si un rayo de luz llega paralelo, el rayo de luz que llega paralelo llega como de un P localizado en el infinito, ¿cierto? Entonces el rayo de luz llega paralelo, toca la superficie, pues como que toca la superficie en el eje de simetría, ¿sí o qué? Y apenas la toque, sale la luz transmitida buscando el foco. Entonces aquí busca el FI. Y la ecuación matemática para esto es, cojo el lado derecho de esta ecuación que no depende de Q ni de P. Listo, entonces todo este lado derecho de esta ecuación lo voy a dejar igualitico. Y al lado izquierdo voy a coger 1 sobre P y voy a hacer lo que me está diciendo esa vaina. Dice, mire, 1 sobre P está P en el infinito. Si P está en el infinito, 1 sobre infinito se va para 0. Entonces esta ecuación me queda 1 sobre Q. Pero Q es la variable que se convierte en la longitud focal imagen. Por acá es por donde el rayo de luz que se transmite sale disparado a buscar la formación de la imagen. ¿Listo? Y el otro rayo de luz es así. Si el rayo de luz pasó por FO, al tocar la lente, la luz sale paralela.
Y esta es la definición del concepto de imagen. O sea que Q es la que está en el infinito. Entonces, lado derecho de esta ecuación lo dejo quietecito. Y lado izquierdo, cojo 1 sobre Q, pongo a Q en el infinito, es decir, desaparezco ese término, me queda 1 sobre P, pero P es el que se convierte en el foco objeto. Listo. Entonces de esta ecuación sale como una transformación de la ecuación 1, porque me queda que NL, todo este lado aquí arriba y todo este lado aquí abajo son iguales. Entonces usted puede escoger igualar menos 1 sobre FI con 1 sobre FO. O puede decir que FO y FI son iguales en magnitudes, pero tienen signo contrario, ¿cierto? Entonces que cuando en una lente usted le ubica el eje de simetría, le pone su lado positivo y le pone su lado negativo, el FO le queda de un lado y el FI le queda del otro lado. O si el FI le quedó de este lado, el FO le quedó del otro lado. Porque deben quedar siempre con signos cruzaditos, con signos diferentes. Listo. Entonces ese es como el poder de las lentes delgadas, que no tiene esa cuarta ecuación de los focos, porque no, los focos no son diferentes, los focos son iguales, listo. Entonces, el FO es muy importante, porque con el FO es que uno define qué tipo de lente tiene. Si el FO es positivo, la lente se llama convergente, es la misma definición que la clase pasada. Si el FO es negativo, la lente se llama divergente. Entonces, yo puedo coger todo este lado de la ecuación, ¿sí o qué? De esa de arriba o de esta de acá abajo, ¿sí o qué? Y la puedo igualar con 1 sobre FO, ¿cierto? Y lo mismo en esta de acá, 1 sobre FO. Entonces, usted la ecuación 1 la puede ver con dos formas, como que este lado sea igual a este lado o que este lado sea igual a este lado, ¿cierto? Hay muchas formas de ver esa ecuación, digo que uno debería mejor separarlas, se las voy a separar. Pues son muchas ecuaciones, pues, pero para que usted la vea, ¿sí o qué? O sea, usted puede decir 1 sobre P menos 1 sobre Q es igual a 1 sobre FO. O puede decir NL menos 1 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 es igual a 1 sobre FO. O lo puede ver de la forma larga, 1 sobre P menos 1 sobre Q es igual a o 1 sobre FO, ¿cierto? O si tiene como información de los radios de curvatura, así. ¿Cierto? Se puede ver de muchas formas esa ecuación 1, pues porque tiene como mucha información. Entonces usted la va partiendo según lo que necesite. Ejemplo, sí, ok, voy a borrar este pedazo de acá y me voy a traer el ejemplo. Ejemplo, suponga que usted tiene una lente delgada, como la de este problema, y le dicen, vea, esa lente, todo el sistema está rodeado de aire afuera, sí, ok, todo esto aquí afuera es aire, pero todo esto aquí adentro es un medio que tiene un índice de refracción 1.4. Listo. Entonces usted tiene dos lentes delgadas. La L' está dentro de un medio y la L sola está afuera en el aire. Entonces yo voy a coger esta lente que está rodeada de aire, que tiene un índice de refracción de 1.5 y un radio de curvatura de 3 para aprovechar lo que acabamos de encontrar y determinarle, por ejemplo, a esa lente el foco. Entonces empiezo, ¿verdad? Esta es mi lentecita, listo. Tiene un índice de refracción de 1.5 y tiene dos casquetes esféricos en radios iguales de valor absoluto de 3 centímetros. Listo. Como el objeto, vean el problemita. El objeto dado está parado a 20 centímetros a la izquierda de esa lente. La luz sale así. Esta es lado de incidente, lado de transmitido, superficie S1, lado positivo, lado negativo. La luz sigue viajando, lado de por donde a este casquete le incide la luz, lado positivo, lado negativo,
lado donde la luz se transmite. Entonces, esto es la superficie S2. Esta luz que sale del objeto es la que impone quién es en S1, quién es S2, cuál es el orden en el que usted debe procesar todo su sistema refractivo. Listo. Entonces, con eso yo me voy a ir para mi sistema a poder definir quién es el S1, quién es el S2 y ponerle en la ecuación de Descartes los radios de curvatura para calcularme la vuelta. ¿Listo? Entonces, dice la vuelta. 1 sobre FO sería igual. N de la lente, 1.5. Entonces, la ecuación es en aire. ¿Listo? Entonces, estoy usando la ecuación 1 de aire. N1, N de la lente, 1.5 menos 1 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Listo, entonces ahí viene como la definición. La luz le llega así de este lado, ¿cierto? Esta es la dirección de la luz porque el objeto estaba por acá. Entonces este es lado I y lado T. Entonces esta es la superficie S1. Entonces este casquete, pongámoslo de otro color para que se vea esto. Este casquete que hay ahí es el que debo colocar a ese uno, ¿cierto? Entonces, este casquete tiene como esta forma de circunferencia, ¿cierto? Véalo así. Y el centro estaría como por acá. Entonces, si el centro está por ahí, para el sistema 1, este es el lado positivo y este es el lado negativo, ¿cierto? Entonces, si el centro de curvatura queda de este lado, el radio asociado a S1 estaría localizado aquí adentrico, ¿cierto? Imagínense que esto es R1. Entonces ese R1 tendría un signo negativo. Entonces la ecuación es 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Entonces donde va R1 yo tengo que colocar menos 3. Listo. Sigo analizando la luz. Entonces, al otro casquete, por aquí la luz le entra y esta es la dirección contraria. Este es el incidente y este es el transmitido. En cambio, a la superficie S2, esta sería como la forma del sector circular. Uno lo exagera para poder ver si ese radio es positivo o negativo, o si no lo ven así, terminen de completar una bola para que ubiquen claramente dónde quedaría el centro de curvatura de ese sector S2, el verde es el S2, entonces este radio de curvatura estaría localizado de este lado. O lo pueden separar, ¿sí? ¿O qué? Porque esa vuelta como empieza a quedar como tan maluquita, maluquita, entonces usted dice, mira, mi S1 es este es lado I y este es lado T, lado más, lado menos, entonces mi R1 es negativo, ¿cierto? Y el S2 sería lado I, lado T, lado más, lado menos, y el radio de curvatura sería positivo, porque está localizado del lado positivo. O sea que esto, los dos casquetes esféricos tienen 3 centímetros como radio, pero el R2 sí es positivo, ¿cierto? Y ya con eso usted se calcula el FO. Entonces, como le quería FO, 1 sobre FO igual 1.5 menos 1, súper fácil, 0.5, ¿cierto? Esa resta. Y en el paréntesis le queda 1/3 y legalmente este menos y este menos se vuelven más. Entonces esto le queda multiplicado por, o se suma lo de arriba, 1 más 1, 2 sobre el mismo denominador, 2/3, ¿cierto? O si no, usted mete en la calculadora cuánto le da. 1/3 más entonces le queda 1/3 más, ay caramba, más 1/3, todo eso va a multiplicar por 0.5 y usted se está despejando el FO, entonces tiene que hacer a la -1 o invertirlo, ¿cierto? Entonces eso le dice que su foquito le da de 3 centímetros. Como le da positiva, entonces su superficie es convergente, ¿listo? Entonces usted puede desaparecer en el problema esa lentecita, quitar ese S1, quitar ese S2, como usted ya la analizó, puede quitar esa superficie que hay así y poner ahí una línea derecha, derecha, derecha y decir, no, ya no me importan los radios de curvatura, el lado S1, el lado S2, no me importa esa vuelta. Yo simplemente pongo mi lente como una línea recta,
sé que la línea recta es una lente convergente donde el FO es positivo y es igual a 3 centímetros. Entonces usted ya sabe que de esta línea recta, que es una lente delgada, este es el lado positivo, este es el lado negativo, y que si estos son 20 centímetros, no sé, por acá van a estar 3 centímetros, que es el FO, y por acá van a estar menos 3 centímetros, que es el FI, y con eso usted va a poder localizar para esa lente delgada la imagen que se forma y las características de la imagen que se forma, ¿cierto? Entonces este sería más o menos como el trazado asociado a esto. El foco, los dos puntos son FO y FI respectivamente, ¿listo? Voy a colocar los rayos así, hasta la línea recta, ¿cierto? Entonces, mira, en este mismo dibujito yo puedo, aquí no se puede quitar la lente, ¿cierto? Pero yo puedo ver la línea recta completa. Vean, imagínense que esta es esa línea recta que acabo de dibujar como una lente convergente así, de esta forma. Entonces, en mi problema dice el enunciado que dado ese objeto, el objeto está muy lejos del foco, listo, está localizado exactamente a 30 centímetros y el FO está en 3 centímetros, que dada esa característica, dadas esas posiciones, esas distancias más bien, esas distancias, con eso usted calcule la primera imagen que da la determina que se forma imagen. Al todo a lente, de lente pasa a través de esta superficie, pasa a través de toda esta lente y vuelve y pasa a través de esta superficie. ¿Cuál es la imagen final que se forma de todo ese sistema completo? ¿Listo? Así el estudio de la lente L, ¿cierto? Que tiene un FO de 3 centímetros. Entonces, yo ya de la ecuación aquí se el problema para poder pues, aplicarlo. De la ecuación 1 usé este lado y ya conozco el FO. Entonces, como ya conozco el FO, me hace falta usar el FO que con él, coger esos dos lados de esa ecuación para trabajarlas en escala, ¿cierto? Entonces, que siempre está súper bárbara. Me sacó, pero de otra. Me escucho. Muchachos, ¿me escuchan? Está súper maluco hoy el internet. Estábamos en el trazadito, no, en el sistema en particular, ¿sí o qué? Para utilizar la ecuación de 1 sobre P
menos 1 sobre Q igual a 1 sobre FO, porque ya conocemos el FO, ¿cierto? Entonces me voy a despejar de aquí 1 sobre Q. Entonces, 1 sobre Q sería igual a 1 sobre P, como está negativo, a esta la mando para allá y a este lo mando para acá. Entonces es 1 sobre P menos 1 sobre FO, ¿cierto? P, dice el dibujo, vean, la flecha está localizada a 20 centímetros de la lente. El eje de simetría de la lente está establecido por toda la mitad de la lente, ¿listo? Entonces sería 1 sobre 20, 1 sobre 20, menos 1 sobre el foco, que es un tercio. Entonces voy a poner eso en mi calculadora. 1 sobre 20 menos un tercio. Eso me da 1 sobre Q. Pero como yo necesito es la Q asociada a esa lente, entonces le hago a la menos 1 a mi calculadora y de una esta vuelta me dice que está localizada en menos 3,529 centímetros. Esa es la Q de la lente. Y como yo ya analicé la superficie M1, la M2, el M de la lente simplemente sería el valor de ese Q sobre el valor de ese P, ¿cierto? Entonces ese valor dividido P, que son 20. La ecuación me dice que el aumento me da menos 0,176. Por lo tanto, el tamaño de la imagen que da la lente es igual a menos 0,176. Vamos a hacer una cosa. Voy a decir que esta flecha tiene una altura h, solo h, listo. El objeto tiene una altura h en tantos centímetros. Entonces, que si yo coloco a este lado la definición del HQ sobre el HP, ¿cierto? Entonces el HQ de la lente sería menos 0,176 veces el H inicial que se tenía. ¿Listo? Y con esto se supone que yo ya debo ser capaz de establecer tres principales características de la imagen. Primera que saco, con el signo del aumento. La flechita que obtengo como imagen, ¿está derecha o está invertida? ¿Qué dicen? ¿Derecha o invertida? Con signo del aumento. Invertida, ¿sí o qué? Listo. Valor numérico. Como el aumento me da menor que 1, de una usted ya sabe que se reduce. Si es 1, igual tamaño. Menor que 1, disminuye el tamaño. Mayor que 1, aumenta el tamaño. Y la más importante es real o virtual. Recuerden, analizo luz que se transmite. Entonces imagínense en este sistemita de referencia. Listo, vean, este es el lado positivo y este es el lado negativo. Y en mi dibujo, bueno, más o menos en mi problema, la Q quedó localizada, la Q de la lente quedó localizada en menos 3,5. Entonces, esa lente deja pasar la luz. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es real o virtual? ¿Y o qué? Vean más o menos el problema. Estos son 20, el foco está localizado a 3 y ahí pegadito se supone que quedó localizada la imagen. Yo la voy a ir colocando aquí con flechitas para guiarme. Esta es la Q que da la lente. ¿Listo? Entonces, en el problema, esta es la dirección de la luz incidente y esta es la dirección de toda la luz transmitida en toda la lente, ¿cierto? Entonces, a esta señorita le llega luz transmitida, entonces ella es una imagen real, ¿cierto? Acuérdense de todo ese carretazo súper importante. Si la imagen vive del mismo lado en que vive la luz transmitida, ella es real porque recolecta luz, le llega luz para formarla. En cambio, si la imagen está localizada del lado contrario a donde viven los rayos de luz transmitidos, entonces eso quiere decir que se forma por prolongación y prolongación de la luz transmitida. Entonces esta señorita es una imagen virtual que legalmente no le llega luz T. Le llega luz I, pero no le llega luz T. Y como yo analizo todo con la ecuación de Descartes, a la transmisión,
Entonces, legalmente ella no tiene luz transmitida, entonces por eso ella es virtual. Listo. Entonces, sí, esa señorita del ejemplo que estamos haciendo es una señorita, imagen, ¿qué cosa? Imagen, principales características que me dio esa formación de imagen. Una imagen invertida, una imagen reducida y una imagen real. Listo. Entonces mi problema sigue. Dice el problema, bueno, luego en orden, vea qué le pasa a la luz. Entonces, la luz después de pasar la lente, le llega esa luz a esta superficie grandota S. Toda esa barra así completa se llama superficie S. Pero esa superficie S está dividida en esta primer superficie y está dividida en esta segunda superficie, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar a analizar cómo le va llegando la luz a cada superficie. Lo voy a llamar superficie 1 de este problema. Después de que la luz atraviesa la lente, atraviesa después a esta superficie S1 que tiene un radio de curvatura de 5 centímetros. Este es el lado por donde a S1 le llega la luz, entonces este es el lado positivo, inmediatamente marco el lado contrario como negativo y como esta superficie deja transmitir la luz, esta sería la dirección de la transmisión. ¿Listo? Entonces me voy a ir a analizar esa superficie. Entonces dice, bueno, hagámoslo para S1. Diga para ese S1 cuánto, desde dónde la luz llega, hacia dónde la luz se transmite. Diga si ese radio de curvatura es positivo o negativo. Diga a cuánto está el nuevo objeto que vamos a procesar y determine entonces la posición de la imagen. ¿Listo? Entonces vamos para las primeras cositas. ¿Desde dónde le llega la luz? A la superficie S1 y hacia dónde la luz se transmite. Entonces, ¿cuánto es mi N1? ¿Cuánto es mi N2? ¿Desde dónde llega primero? ¿Desde dónde llega la luz en la superficie S1? Está y ¿desde dónde está incidiendo? ¿Cierto? Sí, dale acá. Usted tiene luz, atraviesa toda la lente delgada, vuelve y sale, se transmite y esta transmitida se convierte en la incidente de la superficie S1, desde donde le está incidiendo la luz. ¿Sí lo ven? ¿Cierto? Del aire. Entonces, es como poner un chorrito inmediatamente anterior a la superficie S1, desde donde la luz le llega a la superficie S1. Entonces, legalmente le llega desde aire, entonces el N1 sería 1 y ahí ingresa la luz por esa forma del casquete esférico, perdón, e inmediatamente se transmite aquí adentro, al medio. Entonces aquí sí iría el índice de refracción del medio, que según este problema es de 1.4. ¿Sí lo ven? Claro ese pedacito. Ahora, ¿qué dicen? El radio de curvatura de ese nuevo sector S1, que vale 5 centímetros, ¿es positivo o es negativo? Estos 5 centímetros, ¿tienen un signo más o un signo menos? ¿Cierto? Tiene un signo menos, porque véalo acá. Este es el lado negativo, imagínense lo que por aquí está localizado, esos menos 5 centímetros, entonces ese radio de curvatura sería una cantidad negativa, ¿listo? El dibujo grande y exagerado sirve para que usted vaya viendo dónde quedan las cosas, cómo son los signos de las cosas, todas esas vueltas, ¿listo? Ahora, la flecha anterior se convierte en el objeto de mi nueva superficie. Entonces yo tengo que saber esa flecha con respecto a mi nueva superficie, a cuánto quedó. Eso sería
lo que yo en este problema, esa cantidad en verde es lo que yo en el problema de S1 estoy llamando como P1. ¿A cuánto quedó esta flechita de mi superficie S1? ¿Cuál sería la distancia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Usted acabó de hacer la conclusión de la lente, ¿cierto? Y de la lente, usted acabó de determinar que esa flechita está localizada con respecto a la lente a una distancia Q de la lente. Y esta Q de la lente acabamos de determinar que es 3.59. Ya vimos por qué es negativa, ¿cierto? Pero en distancias, para la superficie S1, las distancias que estén a la derecha, por donde la luz está incidiendo, se vuelven positivas. Entonces ya uno aquí lo maneja primero en distancias y luego acomoda el signo. Entonces esa distancia verde es coger 20 y quitarle esos 3.529. Eso me da 16.471. Todo lo estamos trabajando en centímetros. Pero como eso queda localizado del lado positivo por donde a la superficie C1 le llega la luz, legalmente le tengo que colocar el signo positivo porque a ese 1 por ahí le llega la luz. Listo. Entonces la única cosita es que es positiva porque está localizada con respecto a ese 1 del lado positivo. Listo. Entonces voy a poner en verde las distancias para ese 1 y los signos para ese 1. Entonces, todo lo que quede de este lado es positivo para ese 1. Entonces, esta distancia P1 sería positiva para ese 1. ¿Listo? Claro. Meto esa vaina en la ecuación. Vean cómo la voy a despejar. Vamos a despejarla aquí arriba porque esa ecuación la vamos a utilizar muchísimo. Es N1 sobre Q menos N2 sobre P. Ay, me equivoqué, ¿cierto? Muy difícil hacer todo al mismo tiempo. Chin, chin, chin. Ay. Todo se borró. Ay, no. No se me puede hacer con el internet lento. N1 sobre P menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre el radio. Entonces yo voy a coger a esta cantidad que está negativa y me la voy a traer para este lado positiva. Y entonces a esta la voy a traer para el otro lado, ¿sí o qué? Y esa me la traigo para acá. Así. Listo, así. Entonces esto me quedó N1 menos N2 sobre R igual a N2 sobre Q y me despejo Q. Q sería igual a N2 dividido todo eso. N1 sobre P menos N1 menos N2 sobre el radio. Listo. Tengo que hacer esa operación matemática siempre para despejarme el Q. Listo. Mejor dicho, voy a definir el Q así. El Q es esto. Y esa Q la voy a usar muchas veces, entonces la voy a dejar ahí. Y legalmente, este corchete, aquí va un paréntesis, pero aquí afuera va este corchete, que coge esto y coge esto. Entonces voy a poner esa vaina en mi ecuación. N1, 1. N2, 1.4. P del problema, 16.471, ¿cierto? Sí. Y R de este problema, menos, chan, 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 5. Meto todo eso a la calculadora, ella calcula, no, y dice que, ay, nos jodimos, nos jodimos. Qué cosa tan grandota, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces nos dio menos 72.5, ¿cuándo fue que dijiste? 586 centímetros. Vamos a hacer de una vez el M. M del sistema 1.
Entonces aquí definición del M. N1 sobre N2, el Q del problema, el P del problema. Listo. Nos jodimos con este valor tan re grande, re grande, re grande. Ay, no. ¿Cuánto te dio el M? Crece, ¿cierto? Menos 3 puntos, me está dando esto, me decís si te dio lo mismo. Menos 3.7, no, 7 no, 3.147. Listo. Listo, tengo ese problema. Listo, vamos a calcularle el HQ de este problema. Entonces, M se define como el HQ sobre el HP que lo crea. Aquí abajo voy a poner el HP que lo crea. Listo. Entonces me vengo para este pastel de acá abajito. Entonces el HQ1 sería menos 3.147 multiplicado por el HP que lo crea, ¿cierto? El H del objeto que lo crea. Entonces el HQ1 sería igual al ¿quién lo creó? ¿Cierto? Esta flechita que tenía un tamaño de 0.176H, ella. El QL es el que tiene ese tamaño, ¿cierto? Esa flechita es la que lo crea. Entonces este número es el que yo tengo que arrastrar para acá para poder determinar cuánto es el HQ1. Entonces yo tengo que multiplicar 3.147 por ese valor, 0.176. Menos por menos me da más. Entonces eso me dio 0.5538. Voy a poner eso como un 4. ¿Listo? 4H. ¿Listo? Y voy a establecer mis características para mi imagen. Empiezo. Signo del aumento. Me dio negativo. Entonces la imagen queda invertida. Pero esta inversión es con respecto al que la crea. Entonces, si usted va al dibujito, tendríamos que colocar una flecha que legalmente tienen que tener la dirección contraria a la QL, ¿sí o qué? Y la QL ya viene para abajo. Entonces la flecha que yo voy a obtener va a quedar como para arriba, ¿sí o qué? Porque el aumento negativo indica que la dirección se invierte con respecto a esta flecha verde, ¿cierto? Entonces, se invierte quiere decir que queda para arriba. El aumento me dio 3 con algo, ¿cierto? Un número mayor que 1, entonces se amplifica o crece en tamaño. Listo. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Sería real o sería virtual según en dónde quedó localizado con respecto a la luz transmitida de la superficie S1? ¿Qué dirían? ¿Real o virtual? Si se lo pillan, ¿cierto? Recuerden siempre eso. Muy bien, muy bien. Analizo luz a la transmisión. La imagen me queda localizada en menos, ni el berraco, esto quedó súper maluco porque las distancias quedaron súper grandes. 72.586, quedó muy lejos del vértice de S1. Todo se mide respecto al punto verde de la superficie S1, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué dirían? A esa imagen le llega luz a la transmisión. ¿Es una imagen real o es una imagen virtual? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven?
La distancia Q1 se mediría desde el vértice, ¿cierto? Yo tuve que cambiar los aumentada porque, vean el aumento. Es, sí. Sí, 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 sí. Véanlo pues. Es el aumento M1 el que tengo que ver. Vean el número. El número es 3.147, ¿cierto? Ese número es mayor que 1. Entonces, si amplifica respecto a la que la crea, no al objeto original. ¿Se acuerdan? Si el aumento es mayor que 1, la imagen crece en tamaño respecto al tamaño original. Y el tamaño original era re chiqui, valía 0.176 y el nuevo es de 0.554, pero al mismo tiempo yo podría decir aquí en una conclusión que es igual, sigue estando reducida respecto al objeto original. Si lo pillan, esto es delicado, porque uno tiene que ver respecto a qué concluye, si al objeto original, o al objeto que en el proceso va creando cada flechita. ¿Listo? Muy buena pregunta. ¿Cierto? Porque tengo que tener cuidado con respecto a qué cosa estoy concluyendo. Lo pueden concluir respecto al que quieran, pero no se pueden ir enredando, ¿listo? Entonces, por eso se los estoy colocando ahí con respecto al original, ¿ve? O al original o al que lo crea, para que usted no se vaya pues como a enredar con los números. Lo pueden concluir respecto al que lo va creando y van diciendo, vea, es respecto al que lo crea, o lo pueden ir concluyendo respecto al original, ¿listo? Listo, bien, sigo, cháquete. Ahora me voy, vamos en real o virtual. ¿Qué dicen, real o virtual? Miro dónde queda la flecha. Miren que cambié las distancias. Ahora esto es 80 y estos son 160 centímetros. Listo, me tocó cambiarlo porque el radio fue muy chiquis y la distancia me dio muy larga. Listo. Entonces ahí me disculpan. Voy a ponerlo como exageradito. Listo. Este es el punto de lo que yo estoy llamando Q1. Entonces esa flechita me quedó así, para arriba, perdón. Listo, este es Q1. Entonces se supone que las distancias en verde son las distancias para la superficie S1. Entonces para la superficie S1, todo esto hasta acá fue lo que llamamos Q1, porque quedó en un lado negativo a -72. Y claramente es real porque a esta señorita le llega luz transmitidita. Entonces ella sí es real, sigue siendo real. ¿Listo? Listo, vámonos para la superficie L', la lente. Listo, la lente L'. Voy a coger este pedazo, lo voy a correr porque me va a tener que correr para ahí y vamos a analizar L'. Listo. Hay dos formas de hacer L', analizándole a L' su primer superficie y su segunda superficie. O hay otra forma súper fácil que tenemos aquí atrás. Porque yo puedo decir que esta lente funciona bajo esta ecuación, porque esta ecuación me dice, vea, yo la puedo aplicar para cualquier lente que esté en un medio diferente a aire. Que usted tenga algo que no sea aire, un NM. Que usted tenga una lente en un medio cualesquiera, NM, usted va a poder determinar en esta ecuación cuál es el FO y una vez determinado el FO, determinar cuál es ¿qué cosa? El foco. Vamos a hacerlo aquí en este ladito para que no nos vayamos a enredar. Listo, vean esto. Vamos a traer una lente, voy a borrar esto que fue lo que hicimos ahorita. Y voy a preguntarme primero si esa lente en ese medio es positiva o negativa. Listo, voy a traerla para acá para que usted la vaya trabajando conmigo. Entonces, esta es la lente, imagínensela así, y este es el medio. Listo. Entonces, NM vale 1.4, la lente tiene índice de refracción 2, voy a ir a cerciorarme de eso en el dibujito,
Adentro, índice de refracción 2, afuera, n del medio, índice de refracción 1.4, y la lente L' tiene un radio de curvatura de 2 centímetros. ¿Listo? ¿En dónde es que estamos? Acá. Y la lente tiene un radio de curvatura igual a ambos lados de 2 centímetros. Listo. Y la luz, usted la tiene que analizar en su dibujito, por donde llega, ¿cierto? Entonces esto sería así. Esta es la luz incidente, aquí sería la transmitida. Entonces este sería el lado 1 que atraviesa de primero la superficie, lado más, lado menos. La transmitida vuelve a incide por este ladito 2, entonces en este ladito 2, este es el lado positivo y este es el lado negativo. Entonces ya sé quién es 1 y 2 en el dibujito, porque yo necesito saber quién es R1 y quién es R2. ¿Listo? Ay, ¿dónde estás? Acá. Ecuación morada, acá. Listo, estoy en esta ecuación morada. Entonces, este es el lado S1 de radio R1 y este es el lado S2 de radio R2. Nos vamos para la ecuación de Descartes. 1 sobre FO es igual a n de la lente 2 menos. Entonces, estoy aplicando la ecuación morada, el lado que me conviene, que es el lado derecho para determinar FO. ¿Listo? N de la lente 2, n del medio 1,4. Pongo 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 y voy al problema. Analizo S1, este es S1, imagínense como una bolita para este lado, ¿cierto? Entonces en esa bolita habría un centro de curvatura, la luz está incidiendo por este lado, este es el lado positivo y este es el lado negativo, entonces el centro de curvatura del sector S1 me diría que ese radio de curvatura R1 es positivo, listo, y es de 2 centímetros. Voy a la ecuación y donde esté ese radio de curvatura, meto el signo, está acá. Entonces ahí tengo que colocar 2. No voy a poner centímetros, ustedes ya saben que nuestro foco nos va a dar en centímetros. Listo. La luz sigue viajando y al sector S2 por acá le incide. Entonces a S2 este es el lado positivo y este es el lado negativo. Pero fíjense que en el sector circular de S2, si yo invento más o menos dónde quedaría de esa circunferencia el radio de curvatura o el centro, vean que este R2 queda del lado negativo, entonces es un menos R2. Entonces, donde está R2, yo tengo que colocar el valor del radio o tengo que colocar el valor del radio negativo. Entonces, por eso es que aquí voy a poner menos 2. Listo. Y hago esa vuelta. 2 menos 1,4, 0,6, menos menos un medio. ¿Sí van conmigo, muchachos, o no? Menos un medio. ¡Ay, carambola! Pues eso es muy fácil, ¿cierto? Me da menos 1. Menos 1 por 0,6, menos 1 a la menos 1 porque me estaba calculando a 1 sobre FO, ¿cierto? Entonces FO es esta cantidad invertida, ¿cierto? Ojo que hay que hacerle a la menos 1. 1 por 0,6 a la menos 1, o 1 dividido, ¿cierto? 1 dividido 0,6 más bien, ¿sí o qué? Y es menos 1,66 centímetros. ¿Listo? Bien. Ahora, el foco es negativo, entonces la lente es negativa, ¿cierto? Entonces me voy para el dibujito. Pues, foco negativo, lente divergente. Entonces las lentes divergentes se ponen flecha derecha, pero con patas arriba. Usted simplemente tiene que saber que el FO es negativo. Listo, FO negativo. Me voy para el dibujo, hago un cuadris, a L' le quito todo esto
porque ya determiné cuál es su FO, la pongo ahí parada como un eje de simetría nada más, y digo que ella, que L', ya se le prima, es tal que su FO es de menos 1.666 centímetros. Me pongo en el dibujito. La luz sigue viajando así. Este es el lado de la incidente para esta lente. Este es el lado positivo porque a esa lente la luz le incide por ese lado. Este es el lado negativo. Entonces voy y ubico FO. FO está en menos 1.66666. Este es el lado de FO y este es el lado de FI. ¿Listo? FO negativo, pero FI positivo. Mi lente es divergente. Y voy y me calculo para L' la Q. Entonces, FO es de menos 1.666 centímetros. Mi P, mi P, ¿a cuánto está localizada esa flecha de la lente L'? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la nueva distancia objeto? ¿Cierto? A todo lo que hay 80 le quito la cantidad verde y eso lo voy a llamar, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo P de la lente, listo, P de la lente, PL, como es que tenemos muchos P, muchos Q, que no nos vayamos a enredar con toda esta vuelta, listo. Entonces eso sería a el 80, ¿sí o qué? Quitarle Q1 a 80, quitarle Q1, 72 en distancias, y luego le ponemos los signos. 5.86, punto 586 más bien, me dice al revés, ¿cierto? Te dio 7.414, 7.414, 7.414, y miren el sistema de referencia. Para la L' está localizado al lado izquierdo. Las cosas del lado izquierdo son positivas, entonces lo dejo así. Ahora me voy para atrás, me voy para atrás. Atrás es muy importante, esto es muy importante, porque yo tengo dos ecuaciones, la de aire, ¿cierto? Y la de la lente. La de aire, ¿dónde es que está la vuelta? Y la de la lente, esta de la lente. Entonces ya usé este lado para determinar el foco. Me hace falta usar este lado, que es con NM. ¿Listo? NM y 1 sobre FO. Voy a escribir la ecuación acá. La ecuación es así. N del medio sobre P menos N del medio sobre Q es igual a 1 sobre FO. Y de ahí nos despejamos el Q de la lente. Q de la lente. Entonces sería N del medio 1.4. ¿Listo? O pues que el medio es donde está metida la lente. 1.4 sobre 7.414 menos 1.4 sobre la incógnita que es QL es igual a 1 sobre FO con su respectivo signo, 1.666. Y despejo, listo, entonces es 1.4 sobre la Q de la lente es igual a 1.4 dividido 7.414. Y me va a traer para este lado más 1 sobre 1.66. Voy a hacerlo a ver si me equivoco o cualquier vuelta. Entonces este lado me da esto. 789. Listo. Y luego de acá, si me despejo QL. Entonces esto sería a la menos 1 multiplicado por 1.4. Listo, me dio eso. A repetirlo.
Porque uno sobre el foco pasa positivo porque el foco es negativo, ¿cierto? Luego esto pasa a dividir. Y luego arriba quedó el 1,4. Yo creo que está bien. Listo. Listo. Creo que está bien, Miguel. No sé cuánto te da. Entonces esa es la Q. Voy a calcularme de una vez la M. El aumento de la lente. Entonces el aumento de la lente es este Q dividido el P de la lente. Si tienen dudas, chicos, pregunten. ¿Será que se me cambió? No. Vamos bien, ¿alguien va conmigo? ¿Dónde se quedaron? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? Entonces, Q de la lente positivo, M de la lente positivo, voy a calcularme el HQ de la lente. Entonces, el M de la lente es igual al HQ de la lente, L', uy, esto que este es L' porque había otra lente, entonces digo que, y el HT que lo crea, el que crea esa flechita. Entonces, el tamaño de la imagen a 0,239 por el que lo creó. Se cayó. Chicos, ¿me escuchan? Se cayó mi internet, pero no sé si me dejó o me sacó. No, estamos bien. Bien. Entonces, ¿quién lo creó? Lo creó la flechita anterior. Entonces, este tamañito de acá es el que tengo que arrastrar para acá, ¿cierto? Ese es el HP que lo crea. Entonces, este 0,554 es el que debo multiplicar por 0,239. Listo, ahí lo arrastro, lo multiplico y esa vaina me dio, el HP que lo creo es 0,554H y esta vaina me está dando re chiquita, 0,132H. Listo. Eso sería lo que da la lente. Dada esa flechita, entrega esta flechita con este tamaño en esta posición. ¿Qué dicen de esta señorita? Me dio un aumento de 0,239. ¿Es real? Pues que real. ¿Es invertida o derecha respecto a quien la crea? ¿Qué me dicen ustedes? Me dio más 0,239. Derecha, ¿cierto? Derecha. Listo. Como me dio 0 punto algo, la cantidad es menor que uno, se reduce en tamaño. Listo, está reducida. Voy a dar mis conclusiones respecto a la flechita que la creó. Y esta, ¿qué dicen? ¿Real o virtual? Cierto, miren, quedó positiva. Como quedó positiva, eso quiere decir en su dibujito usted va a obtener una flechita que va a quedar del mismo lado positivo de su sistema de referencia. Listo. Ella nos quedó a una distancia de 1,77 y el foco es de 1,66. Quedó ahí un tricito atrasito del foco, quedó como por aquí, listo. Y quedó chiquitica, chiquitica, chiquitica. Esta es la que estamos llamando Q de L', ¿cierto? Entonces, esa distancia tan chiquitica que hay ahí es la distancia imagen que acabamos de encontrar positiva, ¿cierto? Este pedacito que hay acá tan chiquitico, esa es la distancia asociada a ese QL, ¿cierto? Entonces es como si, entonces acá ya tengo una lente divergente, estoy localizada detrás de esa lente divergente y la imagen me está quedando ahí pegadita al foco, ¿cierto? Me quedó atrásito, la tengo que jalar más para atrás, pues pero en este sistema no me da, además todo esto está rodeado de aire, pero veo la formación de la imagen, listo.
Oh, ¿qué cosa? Me dio virtual porque no está formada del lado en el cual los rayos transmitidos viven, sí o que a mí los rayos transmitidos me quedan de este lado y yo la formo con este transmitido y la formo con este transmitido, la formo con prolongaciones de rayos transmitidos. Entonces, por eso es que estamos diciendo que esa señorita es un... Este problema usted lo ve y es muy largo y toda esa vuelta, pero le sirve para estudiar todo lo que hemos venido analizando. Listo, todo se está estudiando igualitito. Y me hace falta solo un pedacito para poder finalizar nuestro problemita. Entonces ahora, por fin esa luz, después de que se transmite en esta lentecita divergente, después de que la luz se transmite en esa lentecita divergente, incide por este lado y se transmite por este lado, de nuevo por fin, del medio al aire. Entonces me voy a ir a analizar esta última superficie, no sé, llamémosla superficie F, superficie final, listo. Entonces la superficie final tiene su N1, tiene su N2, tiene su radio de curvatura, tiene su P y queremos por fin el Q final de nuestro problema. ¿Listo? Dibújale a la superficie, no importa dónde haya quedado la imagen, es a la superficie, la luz, cómo le llega. Eso es lo que define los índices de refracción. Para la superficie, dónde le vive la luz incidente, para la superficie, dónde le vive la luz transmitida, todo eso, ¿listo? Entonces, N1, la luz incide desde adentro del medio que tiene un índice de refracción de 1,4. Sale la luz transmitida por fin al aire y la superficie tiene un radio de curvatura de 5 centímetros. ¿Ustedes qué dirían de ese radio en signo? ¿Lo pongo con más 5 centímetros o lo pongo con menos 5 centímetros? ¿Qué dicen? ¿Positivo o negativo? Más, sí, o qué. Esto es súper fácil. Nos vamos como por un 5. Más 5. Ahora, vean el dibujo. Toda la barra de plástico mide 160 centímetros. Me tocó modificar las distancias, pues porque ahorita la otra nos dio muy grande. Y la lente delgada estaba colocadita ahí como en toda la mitad. Listo, ahí se metió, en toda la mitad. Entonces, la imagen de la lente se volvió objeto de la S final. Con respecto a la S final, ¿a cuánto se localiza este nuevo objeto? Hasta el vértice se miden todas las cosas. Y listo. Esto es lo que vamos a llamar PF. ¿Qué dicen? ¿A cuánto se localiza este PF? Ay, PF, no me deja escribir, muchachos. Se tostó. Bueno, PF. Más, sí, ok. Sí, súper bien. Ahora es más, tienen que tener mucho cuidado cuando es más, cuando es menos, lo hago primero en distancias y luego le meto el signo. Entonces sería a este pedazo, desde acá hasta acá, todo tiene que medir 160 y ya llevaba 80, entonces ahí hay otros 80, ¿cierto? Entonces a esos 80 le sumo la colita de la imagen que quedó localizada, al final, ¿cuánto quedó localizada? A 1,77774, ¿cierto? Esta es la Q' de la lente L', ¿listo? Entonces esa vuelta me está dando un 81 algo, 81,774 centímetros. Miren que a esa lente por ahí le llega la luz, eso es lo que define el lado positivo, lo contrario lo marco como negativo, ¿cierto? Y entonces determino QF, QF final. Meto todo a la calculadora, listo, con la ecuación de ahí arriba. Entonces, N1, 1,4, N2, 1, P, 81 puntos, este número es el que está con Malukowski, 81,774, esto también va a dar todo grande, pero bueno, no sé,
Radio ahora es más 5 y chan, calculo. Ay, mire cuánto te dio. Qué rico como dio. No sé si es verdad, pero me está dando -15 punto 93903. Así. El MF es N1 sobre N2, Q sobre P, y me da 2. Ahora HQF sobre HP que la crea. Entonces HQF es menos 0.272 por el HP que la crea. Arrastro este para el HP que lo crea. Entonces acá pongo 0.132H y mi HQ final es 0.132, 132 por menos 0.272. Me da un número re chiquito, re chiquito, re chiquito de menos 0.0359. Voy a arrastrar ese 59 como un 6 como para que no se me desaparezca. Alguien que lo compare y diga si estos valores numéricos están más o están ahí que dio a menos 15. Dio a menos 15. Esta es mi superficie SF. Todo se mide hasta este vértice. Entonces yo estoy obteniendo por acá un QF y lo estoy obteniendo así. Bueno, primero, signo del aumento negativo. La flecha sí está invertida respecto a quien la crea. Me voy para el dibujo. La crea una flecha para arriba, me quedó una flechita para abajo. Listo, así. Ahora, el aumento me da negativo, se invierte. Ay, si esta vaina se deja jalar, lo quiero jalar para ahí, para que esté en el eje, pues. Y como el aumento nos dio re chiquito, menor que 1, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la imagen al final quedó súper chiquita, reducida. ¿Listo? Y al final, como al final la luz se transmite, miren que a ella le llega a esos 15 centímetros contaditos desde este vértice, le llega luz transmitida. Entonces, como le llega luz transmitida, la señorita es real, ¿cierto? Mira, te dio lo mismo, te dio muy diferente. Real. Entonces, dice el problema, determine la imagen final y establezca todas sus características. Entonces, miren, es invertida respecto a la que la crea, es reducida respecto a la que la crea y es real. Suponga que usted quiere dar conclusiones respecto al objeto original. Entonces, ¿qué debe determinar? La magnificación total, 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 que es el producto de la primera que dio la lente, de la siguiente que fue la de la superficie S, que la llamamos S1, ¿cierto? De la siguiente que la llamamos lente L', y de la final que la llamamos MF. Usted tiene que hacer el producto de todos esos aumentitos. Entonces vamos a pastelear acá porque yo no lo recuerdo. El primero dio menos 0.176. Listo, ese es el primero. El segundo, el M solo hay que cogerlo, ¿cierto? El segundo dio menos 3.147. Lo voy a poner acá porque aquí ya se empiezan a ver todos. Listo, entonces ML es el que no se ve. Dio menos 0.176.
M1 de menos 3.147. ML', de esta se berraco, 0.239. Y MF menos 0.272. Listo. Yo hago el producto de todo eso, me da, bueno, 0 punto menos por menos por menos me da negativo. Entonces todo me va a dar negativo. 0.176, caramba, por 3.147 por 0.231 por 0.272. Toda esa vuelta me está dando, casi lo logro, ahí fue que lo aproximé muchísimo, pero no importa. Me está dando 0.0348. Legalmente esto me daba aquí un 59. Listo, esto. Cuando yo hice 0. Es que yo metí todo en la calculadora. 72 por 0.132, eso me dio 0.0359. Listo, así. Entonces, si yo meto todo eso, me dio 0.0348. Eso me dio el total. Y el total es, dado el tamaño final, cuando usted tiene el inicial. Entonces, el HQ final tiene un tamaño de menos 0.0348 veces el H, pues esta tortilla que esto es un P, el HP inicial. Listo. Entonces las características finales serían, mire, el aumento me está dando negativo, entonces la imagen con respecto al objeto inicial se invierte. Y como el número es muchísimo menor que 1, se reduce y sigue siendo real. Listo. Se supone que estos dos números nos tendrían que haber dado reparecidos. Casi lo logramos, ¿cierto? Cambiaron por allá en la, pues porque esto prácticamente es un menos 0.03 y si pongo el 48 como 5 sería un 5, ¿cierto? Cambian a partir de esta cifra de acá. Listo. La 1, 2, 3, cuarta. ¿Sí o no? Eso es igual. No. Entonces, esto les sirve, por ejemplo, si lo que quieren analizar es como la característica del sistema al final, al final, al final, o si quieren comparar, porque por ejemplo con eso usted compara, o sea, si la diferencia es demasiado significativa, de un 3 en función de este número tan chiquito, entonces ya con eso ustedes van a saber que se están perdiendo por ahí un signo, pues también sirve para los signos, o un signo o un número, ¿cierto? Entonces con eso uno puede verificar como el sistemita final. ¿Listo? Podría, por ejemplo, plantearse ustedes bien juiciosos, coger superficie por superficie, dado el P de mi superficie, calcularme el Q de la superficie con trazadito de rayos principales. Listo, hacerlo así bien juiciosito. El que llega paralelo, busca el FI, el que pasa por el FO, sale paralelo y repasar la formación de la imagen. Listo. Y lo pueden hacer guiándose, por ejemplo, con la simulacióncita del pez. Si la lente es divergente, la imagen queda virtual, y si la lente es convergente, la imagen es real, dependiendo de dónde con respecto a el foco se coloque el objeto. Listo. Lo pueden ver aquí con rayitos, pocos rayitos, con la lineecita. Como van ver, con eso se pueden ir para que hagan el trazadito de rayitos principales y vayan buscando superficies por superficie, los rayitos principales asociados a la formación de cada imagencita. Listo. Por ejemplo, para la última pueden usar el del vértice, el del centro de curvatura, o por ejemplo para las superficies S que no nos lo calculamos, determinar si eran convergentes o divergentes, calcularle el FO y el FI, y con eso van haciendo superficie por superficie el trazadito de rayitos principales para que le quede ahí bien clarito el trazadito de rayitos como tal. ¿Listo?
Duditas que tengan, todas las duditas que tengan. Es muy bonito el problema, listo, muy largo, muy largo, muy largo, pero, ¿pero qué? Pero muy largo el problema, pero le sirve a usted como para prepararse muchísimo, muchísimo, listo. Ya te respondo al chat, listo. Entonces recuerden, el examen lo vamos a hacer el viernes en horario de clase. Les quedo debiendo el... ¡Ah, qué rico! Hoy es que, hoy es jueves, ¿cierto? Es que lo vamos a hacer el viernes. Lo vamos a hacer el jueves en horario de clase. Hoy es jueves, no, hoy es viernes, ¿cierto? No, hoy es viernes. Es viernes. Profe, es viernes. Lo vamos a hacer el viernes en horario de clase, es presencial. Escríbame en cualquier cosa que tengan, si no pueden, si o que si pueden. Luego programaríamos pues la fecha para las personitas que no puedan. Entonces lo vamos a hacer el viernes en horario de clase. Les quedo debiendo el saloncito porque necesito saber pues como un salón para cuánto solicitarlo. Entonces nos vemos si Dios quiere ese viernes a las 8 de la mañana para presentar el examen. Y el miércoles, en el último ejercicio así súper sabroso, con las dudas que ustedes tengan, hacemos la clasecita taller, ¿cierto? Y les comento pues en dónde es el examen como tal. Listo. Entonces quedamos pendientes de el salón. Sería pues el viernes en la universidad. Yo les confirmo en qué salón. Y eso se los digo el miércoles en la clasecita taller que tengamos. Listo. Me escriben cualquier duda que tengan. Listo, mis señoritos. Bueno.